Solo me encontraba en un mundo de cuando triste estoy y me embarga el dolor. Dios es fiel y está junto a mí. Cuando fuerzas no tengo y mi alma está triste, Dios es fiel y está junto a mí. Las promesas escritas son verdad. Cada cosa imposible Dios la puede hacer. Siempre es fiel a mí. Nuestro Dios, misericordia es y amor. Pero en mi alma hay preguntas que me hacen dudar, mas Cristo es fiel a mí. Hay momentos que yo no quiero orar, soy pecador. Aún así, Dios es fiel a mí. Día en día mi egoísmo se refleja en mi vivir, y aún así Dios es fiel a mí. Siempre puedo regresar a Él, pues sus brazos siempre abiertos esperan por mí. Siempre es fiel a mí. Nuestro Dios, misericordia es y amor. Pero en mi alma hay preguntas que me hacen dudar, mas Cristo es fiel, es fiel, es fiel, es fiel. Pero en mi alma hay preguntas que me hacen dudar, mas Cristo es fiel en mi alma hay preguntas que me hacen dudar, mas Cristo es fiel
fiel a mí. Mi Cristo es fiel, es fiel a mí. Le invito a ponerse de rodillas para tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos da, Señor, de estar en su casa de oración. Mi Dios, también agradecemos por aquellos hermanos y aquellos amigos también que se han dado el tiempo, Señor, para estar aquí y poder escuchar de su palabra, Señor. También estamos felices, Señor, así como aquí y en el cielo también, porque
una niña ha escuchado su llamado, mi Dios. Gracias le damos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios y para ello vamos a invitar a nuestros hermanos del quinteto, ¿cierto? Que tienen una parte especial para nuestro Señor. Por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Gozo da vivir ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, sí estaremos allá, estaremos allá.
Muy bien, saludamos entonces a nuestros hermanos. Que el Señor bendiga los talentos, los dones que entrega a sus hijos. Y estamos contentos, agradecidos del Señor porque iniciamos una semana especial, una semana que, como lo sugiere nuestro título, tiene un énfasis especial y es el estudio de las profecías. Y en el marco de esa semana y del inicio de esa semana, qué mejor manera de iniciarlo que con una fiesta espiritual, porque una hija suya, una hija que se entrega al Señor haciendo reconocimiento público de su fe. Y yo quiero en esta hora invitar a la señorita Natalie Constanza Vázquez, que pueda venir aquí adelante. Yo quiero presentarla delante de la iglesia, porque ella, la mayoría, cierto, de los acá presentes, le hemos ido conociendo durante este tiempo. Y adelante, Natalie, pasa por acá. Queremos saludarla, saludamos entonces a Natalie, la iglesia le saluda. Y como les decía, ¿no? En realidad hemos ido conociéndolo durante este tiempo, en mi caso particular son un par de meses, probablemente muchos de ustedes le conocen de tiempo atrás, y es un gusto compartir este momento porque también está aquí, como se decía hace un momento, su familia, y sin duda es una ocasión especial para Natalie. Por lo tanto, como es habitual en este momento, ¿no? Hemos de tomar el voto bautismal, que es ese testimonio público, ¿no? Previo antes del bautismo de cada persona. Así que, Natalie, para efectos prácticos, ¿cierto? Yo te voy a explicar, te voy a hacer algunas preguntas, ¿cierto? Esto es como el colegio, voy a hacerte algunas preguntas, pero estas preguntas son fáciles de responder porque es simplemente de sí o no. Y creemos que todas ellas las vas a responder que sí, por lo tanto, en sinónimo de aprobación, tú vas a levantar solamente tu mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a proceder con las preguntas. Bien, la primera pregunta tiene que ver con algo que estudiamos, ¿no? Cuando conocemos la palabra del Señor. Y en primer lugar, esa pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Crees tú, Natalie, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. ¿Y la iglesia cómo dice? Amén. Esa parte olvidé señalarla. Muy bien. Segundo, ¿aceptas tú, Natalie, la muerte de Jesucristo en el Calvario como el sacrificio único, suficiente para tu salvación y deseas aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Amén. La iglesia está fallando por allí. Número 3. ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, creyendo que Dios en Cristo te ha perdonado tus pecados y te da un nuevo corazón, por lo que renuncias a los pecaminosos caminos del mundo? Amén. ¿Aceptas por la fe la justicia de Cristo, reconociendo que Jesús ha resucitado, está en el cielo y está intercediendo ante el Padre Celestial como tu abogado, y deseas aceptarlo por medio de su gracia transformadora para llevar un cristianismo según su voluntad? Amén. ¿Crees tú, Natalie, que el libro que tengo en mi mano, la Biblia, es la palabra de Dios y que constituye la regla principal de práctica y fe para el cristiano? ¿Deseas dedicar tiempo regular a estudiar la palabra de Dios? Amén. ¿Aceptas, Natalie, la enseñanza bíblica de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, y es tu deseo poner tu vida de acuerdo a estos mandamientos? Amén. ¿Anhelas tú, Natalie, la pronta venida de Jesús, que el apóstol Pablo llama la esperanza bienaventurada, y es tu deseo prepararte y preparar a otros para ese encuentro maravilloso con Jesús? Amén. ¿Aceptas, Natalie, la enseñanza bíblica de los dones espirituales y crees que el don de profecía es una de las señales que identifica a la iglesia de los últimos tiempos? Amén. ¿Cierto? ¿Crees tú, Natalie, en la organización de la iglesia y te propones adorar a Dios y sostener a la iglesia con tu influencia, con tu tiempo, con tus diezmos y ofrendas y con tu esfuerzo personal, por supuesto? Amén. ¿Crees tú, Natalie, que de acuerdo a la enseñanza bíblica, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual te comprometes con la ayuda de Dios a cuidarlo, ¿no? Absteniendo de todo lo perjudicial, de todo lo que dañe, ya sea bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, en cualquiera de sus formas, y cuidando tu cuerpo, conservándote para Dios? Amén. Conociendo entonces y comprendiendo estos principios fundamentales, tal cual como han sido expuestos, es tu propósito, Natalie, por la gracia de Dios, cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, ordenando tu vida conforme a estos principios. Amén. Ahora, 2 preguntas más. Estas preguntas son claves. ¿Aceptas, Natalie, la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo por inmersión, dando así fe de que de esa manera aceptas a Jesús como tu Salvador personal?
Amén. ¿Quiere ser bautizada por inmersión y ser recibida como miembro de la iglesia local de Coyhaique? Amén. Entonces, ¿crees, por último, que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia del último tiempo llamada a predicar a todas las personas de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y que todos, incluyéndonos, en primer lugar nosotros, estamos invitados a ser parte de ese pueblo de Dios? ¿Y deseas tú ser parte de ese pueblo? Amén. Conociendo entonces el testimonio público de Natalie, procedo a preguntar: ¿hay alguien de los miembros de la iglesia local que propongan que Natalie pueda ser aceptada como miembro de la iglesia local? ¿Hay alguien que propone? Muy bien. ¿Hay apoyo para aquello? Ok. Todos los que están de acuerdo, entonces levanten su mano derecha, ¿verdad? Y con esa misma mano vamos a saludar a Natalie. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, ¿cierto? Puedes pasar a tu lugar y vamos entonces a seguirnos de allí, preparando, ¿verdad?, para ese lindo momento en la vida de Natalie. Vamos entonces. Mis amigos, hermanos, no se preocupen, no es necesario que tomen fotos, porque nosotros estamos tomando fotos y estamos grabando y todo se va a subir a la página de la iglesia. Así que de ahí pueden descargar los videos del bautismo, de la predicación, de la toma de votos, fotos y videos. Así que no se preocupen, para que puedan sus mentes estar acá y poder concentrarnos también en la palabra del Señor. Ahora tenemos una parte especial. Adivine quién va a cantar. El quintero. Así que los vamos a invitar a pasar adelante y nos tienen otra hermosa parte especial. Buen Señor, Dios poderoso, fiel amigo Salvador. Buen Señor, Dios poderoso, te alabamos solo a ti. Unimos nuestras voces en alabanza a ti. No hay otro Dios, tú eres la verdad. Eres la salida a la dificultad. Entregamos nuestro ser. Buen Señor, Dios poderoso, fiel amigo Salvador. Buen Señor,
por darnos este don. Cantar es nuestra forma de servir. La gente necesita saber de tu amor. Su nombre es Jesús. Buen Señor, Dios poderoso, fiel amigo Salvador. Buen Señor, Dios poderoso, te alabamos solo a ti. Buen Señor, Dios poderoso, fiel amigo Salvador. Buen Señor, Dios poderoso, te alabamos solo a ti. Te alabamos solo a ti. Te alabamos solo a Bien, estimados amigos y hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, solo reiterar una invitación. En primer lugar, para los que estamos acá durante esta semana, a partir de mañana a las 7:30 de la tarde, esta serie de temas que hemos iniciado continuarán, ¿cierto?, con distintos temas relacionados a la profecía y específicamente a partir de mañana en relación al libro de Daniel. Así que queremos dejarlos invitados desde ya para que hagan planes desde mañana, 7:30, 19:30 horas, en este lugar y durante toda la semana, y puedan invitar también a sus amigos, a sus vecinos, para que puedan acercarse a este lugar. Y si por alguna razón de pronto el amigo, el cercano no está, usted también pueda hacerle la indicación de que estos seminarios, estos temas se van a estar transmitiendo por la internet a través de 2 canales. En primer lugar, como la mayoría de los acá presentes saben, estamos siendo, ¿cierto?, monitoreados, o el programa está siendo seguido, al igual que el interactivo y algunas programaciones que se han hecho este año, a través de la página del Facebook. Así que quisiéramos recordar esa página del Facebook para que si alguno la quiere compartir, ¿verdad?, hágala llegar a sus amigos. En la página a través del Facebook es la siguiente, ¿no? Iglesia Central Coyhaique Adventista. Así que yo creo que varios de acá lo siguen. Y la invitación sería, por supuesto, ¿no?, animen a sus amigos a que, si se encuentran a la distancia, puedan seguir también esta programación. Y quiero contarles una novedad. A partir de mañana, ¿cierto?, todavía se está trabajando esta parte técnica, pero a partir de mañana la idea es implementar también el seguir esta programación a través de un canal de YouTube. Ubican YouTube, ¿no? La página de YouTube, el mayor portal de videos
¿cierto? Y de transmisiones en vivo, entre otras cosas. Y quisiéramos animarlos porque esa página, ¿cierto? Es más fácil. Quizá en el caso del Facebook alguno requiere que tenga Facebook, que tenga contraseña, que tenga una cuenta, pero en el Facebook simplemente es buscar un link, ubicarlo y seguir la respectiva transmisión. Por lo tanto, el canal, ¿cierto? Se va a llamar justamente Adventistas Distrito Aysén. Así que no lo olviden. Adventistas Distrito Aysén es el canal de YouTube y la página en Facebook es Iglesia Central Coyhaique Adventista. Así que sigamos, ¿cierto?, invitando, animando a los que puedan acercarse a este lugar, como les decía, pero también a aquellos que quizá pueden seguirnos a la distancia para que se conecten con este programa. Queremos también del mismo modo saludar a los amigos que han sido invitados y animados previamente a través de estos medios, que nos están siguiendo en distintos lugares, allí desde el norte, desde la Junta, también en Puerto Cisnes, en Aysén, en Chile Chico y en Coca. Hay personas que están siguiendo en este momento y queremos saludarlos también a través de esta transmisión, esperando que el Señor los pueda bendecir también en cada uno de esos lugares. Así que yo quisiera invitarles para que antes de abrir la palabra del Señor podamos orar y disponer nuestro corazón para el estudio de ella. ¿Oramos? Señor y Padre, gracias porque nos das este privilegio de estar con vida y también porque podemos iniciar una semana especial donde podemos estudiar tu palabra y podemos, Señor, entender algunas de las cosas que están claras, expresadas para nosotros y que son importantes para nuestra salvación y la salvación de otros. Quédate con nosotros, dirígenos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera pedir que en el audio me ayudaran, por favor, con la presentación número 8. Bien, el tema de esta noche, o de esta tarde en realidad, tiene que ver principalmente, como se sugería, con el sellamiento. Esta es la palabra clave que quisiéramos tener en esta noche en mente, y es el sellamiento, ¿no? La Biblia habla del sellamiento, la Biblia identifica, ¿cierto?, a quiénes son sellados, cuál es el sello, qué condiciones deben darse para que una persona sea sellada en el contexto de lo que Dios quiere hacer. Y por otro lado, ¿cierto?, la Biblia habla de 144,000. Y la pregunta es, ¿será que estos 144,000 son simbólicos, son literales? ¿A quién hace referencia? ¿Y qué, digamos, implicaciones tiene para con nosotros los que vivimos en esta época de la historia? Así que vamos a descubrir un poco algunas de estas cosas a través del estudio de la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que abran en primer lugar conmigo allí en Apocalipsis capítulo 6. Libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante, donde el apóstol Juan, ¿cierto?, nos recuerda algo muy importante allí, y es donde encontramos la descripción parcial de lo que ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo. Así que veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice allí: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar esta escena que describe la Biblia, pero es una escena tremenda, ¿no? Es una escena de destrucción, es una escena avanzada, donde indudablemente son las consecuencias de un rechazamiento de la voz de Dios. Pero fíjese que en este caso, el capítulo, por decirlo así, el capítulo 6, específicamente en el versículo 17, termina siendo una pregunta interesante, ¿no? Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Cierto? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y esa es la gran pregunta que de alguna manera queremos responder en esta hora. Pero antes yo quisiera pedirle a los hermanos que de pronto, por un tema de visibilidad, si quieren pasar a sentarse para que puedan también ver en esta hora. Y fíjense que en este sentido quedamos en esa pregunta, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Bueno, la Biblia maneja una continuidad. El capítulo 7 introduce algo muy importante, porque entonces, continuando con la visión, el capítulo 7, versículo 1 dice: después de esto vi
4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, y les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por lo tanto, podemos partir mencionando lo siguiente, ¿no? Los vientos, ¿no? De acuerdo a lo que entendemos según la profecía, los vientos representan movimientos bélicos, guerras, ¿cierto? Conflictos, luchas que se dan, y de acuerdo a eso, lo que está diciendo acá la Biblia es que solamente ¿quiénes podrán permanecer en pie? Porque fíjense que acá se está respondiendo a la pregunta que se dejó abierta en el capítulo 6, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquí dice que finalmente solamente los que han sido sellados, de acuerdo a lo que dice el versículo 3, ¿no? Hasta que hayamos sellado a ellos, ¿no? Y fíjese lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, ¿cuánto? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos, ¿de dónde? De Israel. Ahora, partamos por lo siguiente. Entonces, ¿qué es un sello? ¿Cierto? ¿Qué es un sello? ¿Verdad? En nuestra cotidianidad o en nuestro entorno, ¿tenemos acceso a sellos? ¿Conocemos lo que es un sello? Sí, realmente los sellos de verdad nos permiten identificar algunas cosas, ¿no? El sello, por ejemplo, puede identificar a quién le pertenece, ¿cierto? El sello hace parte de una marca que está posesionándose. El sello es parte, de pronto, de un logo, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿cierto? Pero fíjense que el sello, de alguna manera, en los tiempos históricos implicaban algo muy importante, en los tiempos antiguos implicaban varias cosas importantes, que es lo que nos proponemos ver, ¿cierto? Y a partir de eso mostrar la intención de Dios al identificar a un pueblo en primer lugar, pero también decir que ese pueblo es importante que sea sellado. Por lo tanto, ¿cierto? En la antigüedad decíamos, ¿no? Ese es uno de los asuntos más comunes, el uso de los sellos. Ahora, ¿para qué sirve un sello? Podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve un sello? Tiene varias finalidades, ¿no? ¿Alguna idea que recuerde alguno de ustedes? ¿Cuál es el propósito de un sello? Validar, ¿cierto? Identificar algo, marcarlo, por decirlo así, ¿cierto? Ahora, miren lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿cierto? Un sello, como dice allí, ¿sirve para qué? Es una señal de, los que están siguiendo la presentación, es una señal de autoridad. Por lo tanto, ¿cierto? Eso queda en evidencia en varios momentos a lo largo de la historia de Israel y en la Biblia. Por ejemplo, cuando Faraón eligió a José para que fuera gobernador, dice la Biblia que él le dio su anillo, que tenía su sello, para indicar con ese acto que le estaba encomendando ¿qué cosa? Su autoridad. ¿Sí o no? La Biblia dice eso, ¿no? Que Faraón le entrega su anillo a José, y a partir de eso era un acto externo que evidenciaba de que él estaba entregándole su autoridad y que él era de alguna manera el primer ministro, su representante ante el imperio, en este caso ante el rey, ¿cierto? Ante los egipcios. Eso en primer lugar. Por otro lado, ¿cierto? También dice que el sello es una señal de ¿qué cosa? De propiedad, pertenece a alguien, ¿no? Le pertenece a alguien. Y cuando se hacían, por ejemplo, objetos, ¿cierto? Pedidos de cerámica en un palacio, cada pieza recibía la marca o el sello del propietario para indicar a quién pertenecía. Y hoy en día también se puede dar un uso parecido. ¿Qué es lo más común que encontramos hoy día, no? Las personas que crían animalitos, ¿no? Cuando crían algún vacuno, alguna res, ellos, ¿cómo los marcan? Ellos usan una especie de fierro, ¿no? Y este fierro tiene generalmente las iniciales, ¿verdad?, de la persona a quien corresponde, y al fuego, ¿cierto? Esto lo calientan y después sellan, ¿cierto? O marcan el respectivo animalito, ¿cierto? Por lo tanto, es una señal bajo ese ejemplo, es una señal de propiedad, ¿cierto? Tercer lugar, hay señal, ¿cierto? El sello también puede ser una señal de protección. ¿Protección de qué? Bueno, es una marca que denota lo inviolable de un decreto o de un dictamen. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice en Daniel capítulo 6 que había un decreto, ¿cierto?, que por consejo de sus magistrados finalmente el rey Darío ejecuta, y era en relación a su adoración, y como no podía, volver atrás, fue necesario echar a Daniel en el foso de los leones, y en el foso de los leones dice la Biblia que allí fue puesto su sello, ¿no? ¿Se acuerdan?
Primero fue puesto el sello para el decreto, pero dice que también fue puesto el sello para su, digamos, efecto o para su realización real. Por lo tanto, bajo ese criterio, lo que estamos viendo, entonces cumple al menos tres funciones. ¿Qué cosa? El sello, ¿no? Que una señal de autoridad, retomando, una señal de propiedad y una señal de protección. Ahora, ¿cuáles son los sellos de Dios? Es importante que miremos cuáles son los sellos de Dios. ¿La Biblia habla de sellos de Dios o la Biblia habla de un sello de Dios? Sería interesante considerar eso, ¿no? ¿Sellos o sello? Bueno, veamos lo siguiente. Por ejemplo, en las Escrituras encontramos varios sellos o símbolos que Dios a lo largo del tiempo ha usado para identificar a su pueblo, y si los estudiamos nos van a ayudar a entender un poco más esta visión que leíamos en Apocalipsis 7. Veamos, por ejemplo, ¿no? ¿Le suena o no le suena la circuncisión? Yo les pregunto, ¿era un sello o no? ¿Era una señal o no? Era una señal externa, era una evidencia de que el apartado, en este caso el primer circuncidado, ¿no? Abraham, su posteridad, estaban siendo escogidos para algo especial. Por lo tanto, dice la Biblia, ¿no? Y aquí citando Romanos 4:3, dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Por lo tanto, él recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia que obra por la fe en su corazón. Por lo tanto, primer sello que podríamos encontrar en la Biblia, ¿no? La circuncisión. Ok, segundo sello, segunda ilustración en relación a un sello, ¿no? La sangre del cordero en las puertas o en los dindeles, ¿se acuerdan? Esto está en el contexto del Éxodo, ¿no? El pueblo de Israel se estaba preparando para salir de Egipto y Dios da una indicación, pasan cada una de las plagas y la última tenía que ver con un acto, podríamos decirlo, de obediencia del pueblo. El pueblo se le invita que, protejan de alguna manera con sangre de corderos el borde de las puertas. Y eso era una señal, porque fíjense lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice que al anunciar, Dios estipuló que la sangre del cordero sería puesta en los dindeles y eso funcionaría como un sello de protección. Es decir, dice allí textualmente que cuando el ángel exterminador pasara, él vería el sello y pasaría por alto esa casa. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, dos ejemplos de sello en la Biblia, ¿no? La circuncisión, ¿verdad? Y la señal en los dindeles de la puerta en Egipto. Tercer sello, el sábado. De acuerdo a la secuencia que estamos llevando, ¿no? A ese pueblo, ¿no? Carente de identidad, que Dios lo toma, que lo forma, que lo educa como un hijo, por el desierto le recuerda algo muy importante, ¿no? El sábado. Que no era nuevo a todo esto, ¿no? Porque cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 8 en adelante dice, acuérdate. No es algo nuevo, ¿no? Acuérdate, porque es algo que remembra un evento muy importante. El versículo 11 dice, la razón de ser. ¿Y cuál era la razón de ser? La creación. Por lo tanto, en ese sentido, también, de acuerdo a Ezequiel 20:20, dice que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo, ¿no? Éxodo 31 también dice que es una señal entre Dios y su pueblo, es una señal de distinción, de separación, en donde santifica, o de alguna manera la observancia o la obediencia a ello es una señal de santidad a Dios. Por lo tanto, tenemos tres elementos. Hay un cuarto, ¿no? La señal en la frente de los hombres de Jerusalén. Y yo quisiera hacer un alto aquí para que abramos la Biblia nuevamente en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, presenta una profecía bien interesante que tiene que ver, en primer lugar, como lo sugiere allí, con un pueblo, ¿cierto? Una nación que busca agradar a Dios, pero que de alguna manera empezó a apartarse de los principios de Dios. Y cuando empezaron a apartarse de los principios de Dios, dice que entonces estos hombres se apartaron y se fueron tras otras cosas, pero aquí hay una advertencia. Esta advertencia parte en el capítulo 8, donde a Ezequiel, ¿cierto?, se le da una visión de las abominaciones que estaban ocurriendo en Jerusalén. Y producto de esa visión, entonces hay una advertencia, que es lo que ocurre en los versículos siguientes, donde llega finalmente el capítulo 9 y se ve o se nota la visión a los culpables. ¿Y cuál es la visión? Vamos a leerlo rápidamente, son un par de versículos. Dice, versículo 1 del capítulo 9 de Ezequiel, entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir.
Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y al entrar se detuvieron junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual habían estado hacia el umbral de la casa, y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyendo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mí. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad, y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo: mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. Y el hombre vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ahora, esta profecía es simbólica porque denota justamente los eventos que ocurrieron por allí más o menos en el año 586 de Cristo, cuando cayó Jerusalén a manos de los babilonios. ¿Se acuerdan? Que básicamente en la terminación del libro de Segundo de Reyes y en la terminación de Crónicas se encuentra esos anales, ¿no? Cuando el rey Sedequías es llevado cautivo, cuando no se quiere someter, ¿cierto? Y ocurre, ¿cierto?, esta destrucción. Son llevados, dentro de los cuales por supuesto es llevado Daniel y todos sus conocidos, ¿cierto? Pero fíjense que esa esclavitud, o a donde llegan ellos, está revestido de una situación compleja que sucedió allí. Hubo muertos, hubo una gran destrucción, como lo describe la visión, ¿no? Una matanza. Ahora, eso de alguna manera es un símbolo y una ilustración para lo que ocurrirá en el tiempo del fin. ¿Y saben por qué? Porque esta profecía, y esta mañana se acuerdan que hablábamos de los métodos de interpretación, ¿se acuerdan que hablábamos de los métodos de interpretación? Y decíamos de que existen algunos, dentro del método historicista, existen algunas formas de interpretar, y es algo que se llamaba el principio de repetición y ampliación, ¿cierto? Pero también hay otro principio que habla de el propósito, o en otras palabras, la profecía secuencial, es decir, la profecía que se repite. Es decir, una profecía múltiple. En otras palabras, un caso, Mateo 24. Mateo 24 describe eventos locales, pero también tiene una proyección futura. En este caso, Ezequiel describe lo que ocurrió, como les decía, por el año 586 antes de Cristo, pero también tiene una proyección futura y tiene una vinculación directa con lo que leíamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y yo no sé si ustedes leyeron con atención, pero fíjense que hay elementos comunes, ¿no? En el capítulo 7 de Apocalipsis dice que se le da la orden a los 4 ángeles de detener los vientos, ¿cierto?, por un tiempo, hasta que sellen ¿a quiénes? A los siervos de Dios, ¿sí o no? Ahora, acá dice que no destruyan a los que claman y gimen por las cosas abominables que están ocurriendo en Jerusalén. Empieza un paralelismo interesante allí, ¿no? Ahora, fíjense que en el capítulo 7 de Apocalipsis se habla de ángeles destructores, ¿cierto? En el capítulo 9 de Ezequiel se habla de varones con sus instrumentos para destruir, ¿cierto? Y podemos seguir viendo la secuencia de repeticiones, y fíjese que a cada uno, en ambas profecías, dice que la distinción es aquellos que tienen la señal, ¿dónde? ¿Dónde tienen la señal? Según Apocalipsis 7. En la frente. Y según Ezequiel 9, ¿dónde tienen la señal? En la frente. Por lo tanto, ¿es descabellado considerar de que esa profecía se aplique a el tiempo del fin? No es descabellado. ¿Y saben por qué? Porque fíjense que de acuerdo a la descripción y a la ampliación que nos otorga Ezequiel, dice que ese juicio o ese sellamiento, o esa destrucción más bien, después del sellamiento, comienza ¿por dónde? Por la casa. Ahora, ¿nos suena eso o no, hermanos adventistas?
Sí, miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 genera una vinculación entre estas profecías y ahí, ¿cierto?, entramos usted y yo. Porque justamente como decíamos esta mañana, ¿no?, el centro de la profecía es Cristo y su obra y su propósito y por supuesto lo que Él quiere hacer para nosotros. Ahora, ¿Cristo está interesado en que usted y yo nos salvemos? Yo les pregunto, ¿Cristo está interesado en que usted y yo nos salvemos? Amén, por supuesto que sí, y por eso Él nos dice las cosas con anticipación, y mire lo que dice, ¿no? Tenemos la advertencia de Ezequiel, tenemos lo que dice Apocalipsis 7, ahora mire lo que dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y aquí genera una vinculación desde lo que estamos viviendo. Dice lo siguiente, ¿no? Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera. ¿Les suenan las pruebas o no? Somos un pueblo probado, ¿no? Los hijos de Dios son probados. Dice, no se extrañen que vengan las pruebas. Al contrario, gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son ultrajados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por lo que hacen ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por copuchento. ¿Sí o no? Clarito. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo, y aquí está la clave, la vinculación que decíamos, versículo 17, es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Les pregunto, ¿bajo esta vinculación hay relación entre una profecía y otra? ¿Hay relación entre lo que nos está queriendo decir Ezequiel allá en el capítulo 9 y lo que el Señor quiere que sepamos en preparación para lo que va a pasar en Apocalipsis 7? Por supuesto, porque el Señor quiere que nuestro carácter sea transformado según su voluntad. Y por eso es que Él aquí está hablando de lo que nosotros vivimos. Dice, si usted padece como cristiano, no tenga vergüenza, mi hermano. Si usted, por ser fiel a Dios, padece oposición, no tenga temor, porque el Señor lo va a sellar. Allí dice, habla del Espíritu Santo, ¿no? Por el mundo es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Gócense en aquello. Ahora, no es que Dios esté invitando a que seamos masoquistas, ¿no? Y que nos gocemos del dolor, porque duele. Pero lo que está diciendo el Señor es que cuando dice gócense es porque es un dolor temporal. Es porque eso también pasará. Y por eso, fíjense que al final dice, ¿no? Es tiempo de que el juicio comience. O sea, esta injusticia que de pronto en algún momento vivimos, esta opresión, estas dificultades, que de pronto paso a paso sabemos que van a ser peor, en algún momento dejarán de ser. ¿Y por qué van a dejar de ser? Porque el Señor le va a poner coto a eso. Porque el Señor va a ordenar eso. Y si lo ordena, entonces dice, va a haber justicia. Y la justicia va a comenzar justamente ¿por dónde? Como leíamos, ¿por dónde va a comenzar la justicia? ¿O por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios. En otras palabras, los primeros juzgados vamos a ser ustedes y yo, los que decimos que somos del nombre del Señor. Y por eso, he ahí la relación con Ezequiel 9, ¿no? Comenzar por mi casa, contaminar, ¿no? Y luego dice que una vez que terminan de asesinar allí, de acuerdo a la visión de Ezequiel 9, ahora van ¿a dónde? Afuera. ¿Cierto? Y si el santuario representa la casa de Dios, el entorno no representa el mundo. Ahora, bajo ese sentido, es muy importante entonces saber en qué época de la historia estamos, qué necesitamos nosotros hacer y por qué es necesario que todo lo que estábamos diciendo sea atesorado en nuestro corazón. Porque entonces la Biblia dice finalmente de que si padecemos como cristianos no tenemos de qué avergonzarnos. Y mire lo que dice al final, el versículo 18 y 19 dice, si el justo, ¿qué pasa con el justo? Con dificultad, ¿no? De guatita pasa, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a pasar con el impío? No, el impío es ese que aunque conoce su condición, se niega a ser reformado, se niega a ser transformado. ¿Y qué va a pasar con el pecador? Ese que aunque sabe que está mal, se niega a empezar o a permitir que Dios comience una obra en su corazón. ¿Qué va a pasar con él? He ahí la vinculación y he ahí la importancia, mis hermanos, de que en este tiempo nosotros sepamos y tomemos decisiones.
Porque ese, como decía esta mañana el tema, ese es uno de los problemas con los métodos de interpretación, ¿no? Algunos dicen, como es del pasado, ya no tiene que ver nada conmigo, ahora vivamos de la gracia y el Señor es amor y paz y gozo, ¿no? Y una cantidad de cosas, que a todo esto eso no le quita los atributos del Señor, porque el Señor es amor, pero el Señor también es justicia. El Señor es gozo, pero el Señor también dará a cada uno según haya sido su obra. Por lo tanto, si yo insisto en llevar el nombre del Señor, debo vivir como un cristiano. Por eso es ahí la diferencia, ¿no? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pero tenga vergüenza si padece como ladrón, malhechor, por homicida o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cierto? Como decíamos en buen chileno, por meterse por copuchento. Por lo tanto, mis hermanos, ¿no? En ese sentido, la vinculación que genera la Biblia es muy importante porque entonces, como decíamos esta mañana en Romanos, ¿no? Capítulo 4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Y si se escribieron para nuestra enseñanza, entonces estas señales nos tienen que advertir de la necesidad de tomar decisiones. Ahora, nos queda un quinto sello y es el Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿no? En Efesios 1:13 y 4:30, de que aquel que conoció el Evangelio y creyó fue sellado con el Espíritu Santo, que fue una promesa de Jesús. Así dice, sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre realmente acá? No, el Espíritu Santo es aquel que permite que yo me afiance en la verdad, que yo me afirme en eso que creo y que eso sea real. Porque es la obra del Espíritu Santo la que genera en mí la transformación, la que genera en mí los cambios. Por eso, ¿cierto? No es casualidad de que entonces cuando llegamos a Apocalipsis se hable de un sello. ¿Se entiende ahora todo el trasfondo de esto? ¿Se entiende a dónde llega Apocalipsis o por qué no aparece por casualidad Apocalipsis 7 o lo que se dice allí? ¿Y por qué la pregunta inicial? ¿Quiénes serán capaces de sobrevivir a esas plagas? Los que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Los que hayan sido sellados. Por lo tanto, no es cierto, mis estimados amigos, de que la iglesia va a ser raptada antes de que vengan los juicios sobre la tierra. Porque lo que está demostrando todo esto es que la iglesia va a permanecer en la tierra, pero el Señor la va a librar. Porque va a ser sellada. Porque va a ser fortalecida y va a ser protegida por el Señor. Pero antes de eso, no olvidemos, es necesario que el Hijo de Dios padezca persecución. Porque el mismo Jesús, allí en las bienaventuranzas, en Mateo 5:12, dijo, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre. Interesante. Bienaventurados sois. Dichosos, felices, cuando los vituperen y los persigan por causa de mi nombre. Por lo tanto, en ese sentido, ¿no? Este sello del Apocalipsis es semejante a ese usado de Palestina que tenía las siguientes características, ¿no? Contenía el nombre del propietario, el nombre de su padre y en este caso el nombre de Jesús y el nombre de Dios. Ese es ese sello. Es el sello que se garantiza por medio de aquello. Por eso, 2 de Pedro 1:4 dice muy importante, algo muy importante, Dios no pondrá cualquier marca visible en las frentes de sus hijos, pero les imprimirá en el alma su carácter para que sean partícipes de la naturaleza divina. Entonces, fíjense que 1 de Pedro habla de esto y 2 de Pedro dice que nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Y es por eso que después de esto habla de que a la fe de añadir virtud y al virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y una cantidad de cosas que hacen parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de sus hijos. ¿Nos damos cuenta? Por lo tanto, ahí está la diferencia. Entonces, ese sello, mis hermanos, es el indicador de propiedad, mostrando que los marcados son propiedad exclusiva de Dios, pero también es una marca de protección para que pasen el tiempo de angustia como vencedores y no sean alcanzados por las 7 plagas. Ahí está esa doble relación. Es una señal de propiedad, pero también es una señal de protección. Solo, dice Apocalipsis 7, solo los que hayan sido sellados pasarán. Solo los que hayan sido sellados, que en este caso dice que son ¿cuántos? 144,000 serán los que finalmente pasarán y que triunfarán según la voluntad del Señor. Ahora, hoy, mientras todavía vivimos en el tiempo de gracia, Dios está poniendo su sello en sus hijos. Elijamos, ¿no? Estar del lado justamente del correcto, ¿no? De este conflicto entre el bien y el mal y hagamos una entrega diaria a nuestro Señor. El tiempo pasa, mis hermanos. El tiempo es corto y quizá es importante entender lo que la palabra del Señor quiere para nosotros. Yo quiero invitarlos al libro de Romanos. Romanos nos recuerda la necesidad de que nosotros preparemos y nos preparemos, sobre todo conociendo el tiempo
en el que vivimos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Aquí hay toda una relación entre lo que estábamos analizando y específicamente lo que al final decía Pedro con virtud, o en virtud más bien, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, entonces la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ese sello, ¿no? O eso que Dios quiere poner en nosotros está basado, fíjense, que en el carácter. No es otra cosa, no es una falsa profesión de fe, es un carácter transformado según la voluntad de Dios. Por eso es nuestra necesidad, nuestro privilegio, pedir al Señor de que Él nos transforme, que Él guíe nuestra vida. Y por eso podríamos decir de que todos estos sellos son fundamentales, pero el Espíritu Santo es el que afirma y reafirma la verdad y la convicción del Señor en nuestros corazones. Y por eso, ¿cierto? Cuando vemos, ¿no?, en este caso, que la simbología que se emplea en Apocalipsis y en estos escritos, encontramos algo muy significativo, ¿no? Y hablábamos de los 144,000. Y queda la gran pregunta, ¿no? La pregunta que dejábamos abierta. Y entonces, si todo esto es verdad, ¿quiénes son los 144,000? ¿Son simbólicos? ¿Son literales? ¿A qué hace referencia ese número? Bueno, partamos por lo siguiente, ¿no? Históricamente, ¿no?, el número 10 tiene que ver principalmente con totalidad. El número 10. Y vamos a hacer un cálculo ahora, ¿no? El número 10 representa totalidad y el número 12 y sus múltiplos representan representan de alguna manera y se emplean en relación al pueblo de Dios. Por lo tanto, la multiplicación es la siguiente, ¿no? 12 por 12 por 12, ¿cierto? Nos lleva finalmente ¿a cuánto? A muchos números, pero fíjense que la multiplicación para llegar a 144,000 es la siguiente, es 10 por 10 por 10 por 12 por 12. ¿Por qué? Porque en ese sentido es la totalidad del pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. No sé si soy claro en ese sentido. Los 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios, no es un número literal, es un número simbólico que representan la totalidad del pueblo de Dios que vivirá en el tiempo del fin. En otras palabras, son las personas que permanecerán vivas cuando el Señor venga. ¿Ya? Son esas personas que participarán de ese momento y que, como dice la Biblia, han salido de la tribulación porque han lavado sus ropas. Y ese sello, ¿cierto?, es el semejante, como decíamos, al que se usaba en Palestina y al que identifica a quién pertenece y de quién son, de alguna manera, o por quién son protegidos. Por lo tanto, ese sello, mis hermanos, muestra que estos sellados, como decíamos, son propiedad exclusiva de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, que son protegidos por Dios. Ahora, miren lo que dice la Biblia, ¿no? Y con este texto quiero ir terminando. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 nos dice que en realidad solo en aquellos que el carácter del Señor vaya siendo transformado será efectivo que se cumpla algo como lo que dice. Dice aquí, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es impuro sea impuro todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En otras palabras, cuando llegue el tiempo en que se dé la orden de que se deje, ¿cierto?, de sostener los vientos, ya no habrá chance para cambiarse de equipo. El que es, seguirá siendo, y el que no es, pues no seguirá siendo. No habrá chance. Es ahí donde necesitamos, ¿cierto?, nosotros reconocer el tiempo que vivimos, las cosas que están pasando, pero también lo que está por venir. Porque como decíamos, no, si todo esto está anticipado, si todo esto fue escrito para nuestra enseñanza, retomando como leíamos en Ezequiel, lo que pasó con el pueblo en su momento, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra disposición hoy? ¿No? Y la disposición, como leíamos en Romano, es que despertemos, que tomemos el ánimo de la fe, que tomemos la confianza y la certeza de que según la voluntad de Dios todo irá de mejor manera, pero si hacemos su voluntad. Por lo tanto, concluyo esta parte diciendo, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos dispuestos a pedir al Señor
que Él pueda ayudarnos a que su carácter se refleje en nosotros, que su carácter pueda ser representado correctamente en nuestra vida y que entonces eso que leíamos, ¿no? De padecer como cristianos sea real y que entonces las pruebas que usted y yo pasamos hoy día sepamos que hacen parte de ese proceso en el cual Dios quiere formar nuestro carácter. Yo les pregunto, ¿cuántos están dispuestos a que oremos al Señor para que al ver cada prueba y cada dificultad podamos decir, Señor, yo quiero que tú transformes mi carácter. Yo quiero que a través de esto mi carácter sea moldeado. Pregunto, ¿hay alguien que le gustaría orar por eso? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que eso sea real en cada uno de nosotros. Que al seguir profundizando, mis estimados hermanos, y al seguir estudiando durante esta semana, reflexionando en algunas cosas, sepamos, ¿no?, el tiempo de nuestra visitación y nos preparemos según la voluntad del Señor. Oremos. Señor y Padre, gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y gracias porque a través de ella, Señor, tú nos invitas a que busquemos tu consejo y a que hagamos tu voluntad, Señor. Señor, es posible que en nuestro caminar diario queramos hacer las cosas según nuestra voluntad e insistir en vencer a pesar de aquello, pero Señor, tú tienes un propósito mayor y mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por lo tanto, nos entregamos en tus manos y pedimos que cada día, Señor, ese carácter que quieres transformar y conformar según tu voluntad sea hecho para honra y gloria tuya, Señor. Que si tenemos problemas en nuestra cotidianidad, podamos tener la seguridad que junto con la prueba, Señor, tú pones la salida porque tienes mejores planes para nosotros. Bendice a tus hijos acá presentes, bendice a todos aquellos que quizás están siguiendo en esta hora la transmisión y bendice también a aquellos que en algún momento han de escuchar parte de este mensaje para que en su corazón, Señor, nazca la esperanza y como leíamos en tu palabra, Señor, podamos tener la certeza de que si somos fieles a ti, nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de tu voluntad y de tu propósito para nosotros. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a cantar. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Está medio dormido o no? ¿Temas tú? ¿Sí? Vamos a cantar, vamos a proyectar algunos himnos. Mientras, ¿cierto?, se prepara aquí el pastor para comenzar la ceremonia.
El 237. ¿237? Jesús hoy espera entrar en tu ser. ¿Ven cómo se escucha? Un poquito más fuerte. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Solamente los varones, a ver, ¿se escucha? Paso hacia Cristo el Señor. A ver, un poquito más fuerte, ¿qué pasa? Tierno te recibirá. Ahí está mejor, a ver las damas. A ver. Acéptalo Ah, no, aquí está mejor la cosa. la oscuridad. Él morará en tu ser. Todos juntos. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Vamos a invitar a nuestros conquistadores y diaconisa para que puedan abrir las cortinas. Invitamos a pasar a las aguas bautismales a Natalie Constanza Vázquez Campos. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a invocar la presencia del Señor para participar de esta especial. Oremos. Cariñoso y buen Dios, en esta hora queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, Señor. Participar de esta especial, donde a través de tu nada queremos pedirte, Señor, que tú lo bendigas, que tú puedas tocarnos.
los que se han acercado para acompañarle, familiares y amigos, en el nombre de Jesús. Como vemos, no hay representación de la iglesia a través de los conquistadores, del club, y queremos que sea bien cercano en este momento para ustedes también. Bien, mis queridos hermanos, aquí está Natalie, ¿cierto? Hace un ratito le escuchamos, pero este momento, sin duda, queremos que ustedes lo guarden como familia. Por eso les invitamos y por eso pedimos al Señor de que lo siga bendiciendo a ustedes. Y bien, Natalie, conforme a tu deseo, siguiendo el mandato bíblico para el perdón de tus pecados y para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Saludemos a Natalie. ¿Cierto? Por favor. Bien, vamos a orar, pero vamos a orar, ¿cierto? De manera especial por cada uno de ustedes acá presentes, familia. Como decía, que el Señor los pueda continuar bendiciendo, que al ser hoy testigos de este momento especial para Natalie, también sea una invitación y un aliento para que cada uno de ustedes pueda seguir adelante confiando en el Señor. Y también, por supuesto, para la iglesia. Así que vamos a orar, vamos a terminar esta parte agradeciendo al Señor y pidiendo que pueda bendecir a cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias porque es bueno saber que sin importar nuestras edades, sin importar cuántas cosas, Señor, en nuestro diario vivir pretendamos hacer, Señor, tú siempre tienes un propósito mejor para nosotros. Y por eso queremos pedirte que tú puedas bendecir a cada uno de tus hijos acá presentes. Señor, que la familia que conforman, que ese núcleo tú lo bendigas, lo fortalezcas y Señor, que también puedas bendecir de manera especial a todos y cada uno de mis hermanos acá presentes en tu iglesia, Señor. Que en el seno de cada uno de esos hogares tu cuidado, tu protección, la influencia de tu Santo Espíritu pueda prepararles para que cada día, Señor, nos podamos acercar más a ti, Señor. Que nuestra más grande motivación sea no solo vivir en el día a día, sino conscientes de cada momento que nos permites prepararnos y preparar a otros para tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir alabando a nuestro Creador en esta hora. Vamos a cantar este himno muy conocido por ustedes también, que es el 485.
medio bajo la pista, ¿no? ¿Sí? Un poco, no se escucha muy bien. ¿Sí? No se le puede dar más. Ya. Vamos a cantar uno más entonces. Vamos a tener que cantar más fuerte entonces. A ver. El 574. Aquí se levantó el hombre que sabe. A ver. Testimonio. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Muy bien. ¿Alcanzamos uno más? Vamos a la posibilidad de alguien que tenga algún cántico preferido. Ay, no sé. A ver. 30. Están medio tímidos, de repente aparece una voz así. No sé, ya quieren volverse a casa, tienen sueño. A ver, vamos a cantar número 30, a ver. Abre mis ojos. A ver si podemos abrir nuestros ojos aquí, a ver. Vamos a escuchar, a ver. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Contigo tenerme, decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Bien, mucho mejor. Uno más por aquí. 77.
bien, mucho mejor, pero puede sonar mejor. Este lado, a ver, uno más. 107, hermanita, ya. 107. Bien, queridos hermanos,
¿Estamos contentos o no? Amén. Estamos agradecidos del Señor porque, como decíamos, esta es una linda manera de comenzar la semana, justamente esta semana especial de estudio, ¿cierto?, de oración, donde pedimos al Señor y clamamos a Él de que justamente nos dé la capacidad de entender mucho más de su palabra. Y queremos, ¿cierto?, dejarlos invitados, reiterar la invitación para el día de mañana, ¿cierto?, antes de que se nos olvide el término, 19:30 horas, recordar esa invitación, ¿cierto?, recordar lo que decíamos hace un rato. Si usted no puede estar, puede seguirnos también por las páginas, ¿cierto?, del Facebook, por YouTube, pero también invite a otras personas, ¿cierto? La idea no es que usted solamente se alimente, sino que muchas otras personas también puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, dejándoles esa invitación, quiero invitar, ¿cierto?, nuevamente aquí adelante a Natalie, para que ahora le podamos saludar como una nueva criatura, ¿cierto?, como una guagua espiritual, ¿cierto? Y quiero pedirle a mi hermano Larry que por favor, en nombre de la iglesia, pueda hacer entrega de este certificado de bautismo, saludándole también e invitando a su familia inmediatamente, ¿cierto? La iglesia le saluda, invitamos a su familia, invitamos también al hermano Manuel para que pueda también hacer la entrega de un lindo regalo que sin duda contiene aquellas cosas que prepararán y continuarán fortaleciendo la vida de Natalie a nivel espiritual. Así que vamos a invitar a los papás, a la hermanita, ¿cierto? Para podernos tomar una foto todos juntos acá. Vengan los abuelitos también, por favor. La invitación es familiar. Eso es, que vengan los tíos, los primos, todos los relacionados. Una familia grande, pero cariñosa. Muy bien, saludamos entonces ahora sí a la familia, querida iglesia, bienvenidos hermanos, cada uno de ustedes, Dios les bendiga y que bueno, que este siga siendo su casa, por supuesto, que Dios les acompañe. Y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor, entonando el himno 253, Tuyo soy Jesús. Al acorde de la música nos ponemos en pie. Tuyo soy Jesús, te soy tu voz, el amor llamóme a mí. Más anhelo en alas desde subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame. Cerca, cerca, cerca de la luz, viva buen pastor. A seguirte a ti me consagro, motivado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca
Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, cada día usted nos llama, Señor, para estar cerca suyo, para encontrarnos algún día con usted, Señor. Mi Dios, ayúdanos cada día a buscarle, para que sus promesas vivan en nosotros, Señor. Mi Dios, ahora que nos retiramos, Señor, queremos hacerlo en su compañía y con el compromiso también, Señor, de estar aquí para escuchar de su palabra mañana. Pedimos su bendición y su guía en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas que informar rápidamente, mis hermanos, deseándole la feliz semana. Quiero pedirle a Natalie que pueda ser la primera en salir. Yo quiero que ella pueda ubicarse allí en la puerta para que todos inmediatamente al salir podamos saludarla, ¿cierto? Abrazarle y darle la bienvenida a la familia de Dios. Y en segundo lugar, un aviso. El día de mañana, ¿cierto? No habrá culto o reunión de oración en la mañana a las 11, así que están todos invitados en la tarde, 19:30 horas. No habrá reunión en la mañana, por lo tanto la reunión se traslada a las 19:30 horas en este lugar. Que Dios les bendiga y una feliz semana para cada uno de ustedes.